el título del capítulo 11 de Hebreos dice la fe, la fe. Pero este capítulo habla de héroes de la fe y la Biblia le da un gran valor a la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El día de ayer estuvimos hablando de fe todo el transcurso del ayuno, de 8 hasta 1 de la tarde. Y yo le invito a que usted pueda acercarse, usted pueda ser partícipe de los ayunos, porque ahí en el ayuno Dios nos revela, nuestro oído se agudiza para escuchar la voz de Dios. Y mire, la fe ha sido la marca, o sea, la identificación de los discípulos de Jesús. La fe es la marca, es la identificación de los discípulos de Jesús. Fe significa dependencia de Dios. Mire, Adán y Eva, cuando pecaron, salieron del círculo de dependencia de Dios. Y ellos entraron a un círculo de independencia, donde se valían por ellos solos. Y por esta razón es la prioridad que tenemos que tener a la fe, porque dependemos totalmente de Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre hace lo que él quiere? Pasa lo que hizo Adán: desobedecieron y cayeron. La fe también es la senda a la cual nos encaminamos de regreso a la dependencia de Dios. Nosotros, cuando creemos a Dios, cuando nos impregnamos de fe, estamos dependiendo de Dios. La fe es más allá de lo que nosotros podamos ver, tocar, oler, va más allá de todos nuestros sentidos. La fe nos libera de nuestras limitaciones, y tomamos de los recursos de Dios, que son ilimitados. Por ejemplo, hoy vamos a hablar un poco acerca de Sara. Sara era estéril. Dentro de ella no tenía capacidad, ella estaba limitada, pero dentro de la esfera de la fe, ella pudo dar luz. Aquello a la cual ella estaba imposibilitada, ella lo pudo concebir. Por fe, nosotros nos movemos de nuestra falta de habilidad a la habilidad provista por Dios. La fe significa tener confianza y seguridad en Dios. Y esto implica de dejar de confiar en nosotros mismos y confiar en Dios. O sea, quebrantar nuestra autoconfianza por tomar la confianza de Dios. Abandonar nuestra confianza, que es limitada, y tomar los recursos que son de Dios, que son ilimitados. También la fe se basa en 3 aspectos. Se basa en la naturaleza de Dios, se basa en la obra redentora del Hijo de Dios y se basa en la palabra de Dios. Y cuando hablo de la naturaleza de Dios, son las características que tiene Dios. Por ejemplo, Dios no puede cambiar, Dios no cambia. En Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Esa es la naturaleza de Dios. Si Dios le da una palabra, Dios la va a cumplir. Dios no se va a dar vuelta. Dios no le va a quedar deudor, Dios no va a quedar mentiroso con usted. Santiago 1:7 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, oiga, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Acerca de la naturaleza de Dios, Dios no puede fallar. Job 42:2 en la Nueva Versión Internacional dice: yo sé bien, Job le está diciendo, que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Dios no le va a fallar. Y tercero, hablando de la naturaleza de Dios, Dios no puede mentir. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los principios de los siglos. Y esta es la certeza, la confianza que tenemos en un Dios que no va a fallar, un Dios que no va a mentir, un Dios que no va a cambiar. Yo lo aprendí de esta manera: Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y otro de los aspectos en los que se basa nuestra fe en Dios es en la obra redentora de Jesucristo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo ha venido a ser la fuente de nuestra fe. El hecho de su muerte y su resurrección provee la base para nuestra creencia. Hace 2 domingos estuvimos celebrando
el domingo de resurrección. Y para nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, es vital creer que Él no solamente murió, que Él no está colgado en una cruz, que Él no está en una tumba, sino que Él está sentado a la diestra de Dios. Porque si no, pondríamos a Dios al nivel de Mahoma, al nivel de Buda, que murieron y ahí se quedaron. Pero nuestro Dios está vivo. Porque nuestro Dios está vivo, Él tiene ojos para vernos, Él tiene oídos para escucharnos, Él tiene brazos para rescatarnos. Esa es la base de nuestra fe cristiana. Entonces, la obra redentora de Jesucristo, en 1 Corintios 1:30 dice: Cristo, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 5:1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe, oiga, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otra de las cosas en las cuales basamos nuestra fe en Dios es en su palabra. En su palabra. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Isaías 48 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Jeremías 1:12: me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Su palabra permanece firme para siempre. Y la fe viene cuando una palabra de Dios nos es traída a nuestra vida. ¿Cómo? Cuando usted toma la palabra de Dios y la lee, cuando usted escucha un mensaje, cuando usted viene y se congrega, cuando Dios nos habla a través de su palabra, Él nos da vida y también libera fe. Recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí donde estamos en Hebreos 11, en el capítulo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, o sea, recompensador de los que le buscan con fe. Y hermano, es posible agradar a Dios. Si usted le da vuelta, el texto dice: sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe es posible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios hoy? Es necesario que tengamos fe. A Dios le agrada que usted y yo tengamos fe. Y fe tiene que ver con que las cosas puedan suceder, que lo imposible pueda suceder, que nosotros podamos cruzar la barrera de lo imposible, de nuestras imposibilidades, de nuestras limitaciones. Y yo quiero declarar que una mañana como hoy podemos dar a luz a un milagro a través de la fe. Que cosas que usted en sus medios, en sus fuerzas no ha podido lograr, usted lo puede lograr en Dios. Que a través usted de la palabra de Dios, a través de la fe en Él, podemos ser bendecidos, que milagros pueden venir a nuestra vida, pero solamente es creyendo en el Señor. Y Dios, cuando nosotros creemos a Dios, Dios honra nuestra fe y Él nos bendice grandemente. Aquí en este capítulo 11 de Hebreos habla de muchos nombres y usted puede ver desde el capítulo 4 hasta donde termina, habla de hombres como Abel, como Enoc, habla de Noé, habla de Abraham, habla de Sara, habla de Isaac y empieza a citar los héroes de la fe. Pero estos hombres eran hombres distinguidos por actos valientes porque le creyeron a Dios y se tiraron al vacío sabiendo que Dios iba a estar por ellos. Y Dios los abrió una puerta y los bendijo grandemente, no solo a ellos, sino que a toda su generación, o sea, a su familia, a la sociedad de aquellos tiempos. Hace poco estuvimos hablando de uno de los héroes, hablamos de Sansón. Él está aquí en esta lista de los héroes de la fe. También hace poco estuvimos hablando de Gedeón y habitualmente hablamos de Abraham, de Sara, de los patriarcas. Ayer en el ayuno estábamos hablando de un hombre como Noé, que en contra de todos los pronósticos él le obedeció a Dios y estuvo 120 años predicando la palabra de Dios. Y él hizo caso a la palabra de Dios, aun cuando nunca había llovido, él construyó una arca. Entonces Dios nombra, lista estos varones y mujeres de Dios, pero igual estos varones y mujeres de Dios tenían sus miserias humanas. Y mire, Dios en su palabra es bien honesto. ¿Y por qué Dios revela las cosas malas o las cosas, los lados flacos de las personas y especialmente de estos héroes? Porque en la Biblia es un espejo para nosotros.
Porque nosotros podemos ver que tal vez en un personaje, hey, pero si a mí me pasa lo mismo, si yo también flaqueo igual que él, entonces nosotros podemos vernos como un espejo en la vida de los personajes que Dios pone ahí. O Dios nos advierte a través de ellos que vamos a terminar o que vamos a pasar situaciones igual que ellos. Entonces, esa es la importancia de uno acercarse a la palabra de Dios, porque Dios nos habla y nos motiva a través de estos hombres, pero también Dios nos advierte de cosas que nos pueden pasar, porque ellos fueron hombres igual con nosotros, pero Dios había puesto su gracia a favor de ellos, y por eso cuando ellos se conectaban con Dios, ellos podían obrar bien, pero cuando ellos se desinteresaban, se desentendían, podían hacer todo lo contrario. Entonces, y esto que ellos tenían lados débiles, no es una licencia para que vivamos en la mediocridad, sino que Dios nos enseña que cada día tenemos que superarnos y tenemos que ser mejores. Mire, tenemos que ser mejores ciudadanos, tenemos que ser mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores integrantes de la sociedad y también mejores miembros del reino de Dios. En mi caso, para ser mejor pastor, para ser mejor obrero en este reino. Y entrando en el tema, en el capítulo 6, en el capítulo 11, en el versículo 11, dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Diga conmigo, el que prometió es fiel. La Biblia dice que Sara, siendo estéril, y mire, es imposible no animarse cuando uno ve esto en la palabra de Dios. A Sara se le habían pasado sus años de juventud, se le habían pasado sus años de fertilidad, los años de engendrar, habían pasado porque era estéril. Y luego en su etapa de vejez, Dios le da la promesa de un hijo. Y es para reírse, o es para sentirse burlado, es para sentirse que están burlando. Pero Dios le había dado una palabra que sobre sus lomos llevaría la promesa de una bendición, y que lo sería a través de que ella pudiera concebir. El hijo de Sara, el hijo de la promesa, no sería cualquier muchacho. El hijo de Sara, él vendría asignado para llevar un destino de bendición, y era necesario dar a la luz a ese muchacho. Y lo mismo para nosotros. Dios va a poner cosas en nuestra vida y es necesario que la demos a luz. Es necesario que la demos a luz. Yo le decía la vez pasada, es necesario que concibamos. Concebir es quedar preñado, para que me entienda. Que nosotros podamos concebir que Dios quiere usarnos, que Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Y que Dios puede obrar aún en contra de lo imposible, que Dios puede obrar aún en contra de todos los pronósticos. Usted tiene que creer que Dios puede obrar aún en contra de un diagnóstico médico, porque usted podrá tener un resultado que dice tal cosa. Pero tenemos al Dios que revierte las situaciones cuando nosotros le podemos creer. Y me asombra este verso 11, porque dice que siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera de tiempo. Aún en contra de los pronósticos, Sara recibió fuerzas para concebir. Ayer hablábamos en el ayuno que nosotros como hijos de Dios no tenemos que rogar. No tenemos que rogar a Dios. Nosotros solamente tenemos que recibir. Porque Jesús nos fue dado, un Salvador nos fue dado, un sanador nos fue dado. Yo en mi etapa de estar en casa de mis papás, yo nunca le rogué a mi mamá que me diera comida, nunca le rogué que me diera ropa, nunca le rogué que me pusiera al colegio. Cuando nosotros como hijos tenemos que recibir. Y por eso cuando usted venga a la casa de Dios, usted venga, reciba de Dios. Venga, reciba de Dios. Ayer también hablábamos y compartía el hermano Gerardo que muchas veces actuamos como pordioseros, pidiendo, mendigando, cuando nosotros tenemos que recibir, tenemos que tomar de Dios. Y esta palabra de que dice Sara siendo estéril, porque nosotros muchas veces fuimos improductivos, fuimos estériles, llevábamos una vida desordenada,
Y hace mucho tiempo tal vez, o hace poco, vivimos sin Dios, sin esperanza. Y hemos perdido tantos años de nuestra vida en un desorden. Y algunos nos hemos arrepentido. Otros se quedan en un remordimiento y se sienten mal por lo que han hecho en su vida. Y se sienten mal porque nunca pudieron conquistar cosas, porque perdieron un matrimonio, porque perdieron una empresa, porque perdieron tal vez el respeto de sus hijos. Pero es necesario el arrepentimiento, es necesario darle vuelta a esas cosas. Y en este tiempo de improductividad, de esterilidad, mucha gente se queda ahí porque el presente, las cosas que vive hoy, tienen que ver mucho con lo que pasó en su pasado, en su vida de desorden, en su vida de estar sin Dios. Es una realidad difícil de vivir así, sin producción, sin productividad, sin tener logro. Ella no podía tener logro. Como toda mujer, tener hijos es algo gratificante, especialmente en aquella época. El no tener hijos era una deshonra. El no poder concebir era una deshonra. Y la Biblia nos habla de muchas mujeres que no podían concebir. Sara, hablábamos de Sansón, que la mamá no podía concebir. También la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, no podía concebir. Y más mujeres que la Biblia nos relata que no podían concebir. Ana, imagine, dice que Ana estaba amargada porque no podía concebir. Entonces es una carga dura sobrellevar, no poder ser productivo, no poder concebir. Y esas son las desventajas que como humanos, si bien es cierto, es un ejemplo de mujeres, pero como nosotros como varones lo podemos tomar y relacionar en nuestra vida diaria. Y la que un día era estéril, dice que recibió fuerzas, engendró y concibió fuerzas para engendrar. Y mire, iglesia, Dios nos está llamando. Dios tiene un llamado con propósito para nuestra vida. Dios lo tiene aquí, o Dios la hizo partícipe de su reino para que usted pueda engendrar un milagro de Dios en su vida. Usted tiene que saber que dentro suyo hay vida de Dios, que dentro de usted Dios ha implantado cosas maravillosas, que dentro de usted Dios ha plantado la misma eternidad. Cuando Dios nos creó a nosotros, dice en Génesis que Él nos hizo a su imagen y semejanza, o sea que Él agarró un pedazo de Él y nos lo metió adentro. Y por eso cuando nosotros obramos en fe, nosotros obramos conforme al diseño de Dios, pero cuando obramos en duda y incredulidad, estamos obrando fuera del diseño de Dios. Usted es hecho a imagen y a semejanza de Dios. Dios lo diseñó. Cuando usted compra un auto nuevo y usted tiene 2 horas de hacer un viaje y el carro le calienta, no es el diseño original con el cual el carro fue diseñado. Eso está afuera. Igual nosotros, cuando nosotros obramos en duda, cuando obramos en incredulidad, estamos mal funcionando. Y aquella mujer que era estéril concibió. Y bueno, y nosotros hemos nacido para concebir cosas de Dios, para dar a luz, para poder engendrar y dar a luz. Y mire, si usted ha nacido en Cristo Jesús, si usted se dispone, o si usted tiene poco tiempo, pero si usted se dispone, una mañana como hoy, a partir de hoy, buscarle a Dios con todo su corazón, Dios va a poner potencia de Dios dentro suyo, Dios va a poner diseño, Dios va a poner talentos, Dios va a poner dones, Dios va a poner familias dentro de usted. Yo le digo aún a los muchachos cuando estamos en los jóvenes, Dios tiene hijos, dentro de usted hay hijos, les digo, dentro de usted hay nietos, dentro de usted hay tataranietos, porque Dios ve mucho más de lo que nosotros vemos. Hoy usted podrá ver a su hijo sentado a la par suya, pero dentro de él, ahí están sus nietos. Y es necesario que podamos tener la visión que Dios tiene, porque todas las decisiones que nosotros tenemos hoy nos afectan mañana. Probablemente usted esté viviendo cosas hoy por una decisión que usted tomó mal ayer y usted está padeciendo esas cosas, pero igual también usted puede estar siendo bendecido por una decisión que usted tomó ayer. Entonces es necesario que creamos que cuando recibimos a Cristo, Dios implanta cosas en nuestro interior y Dios quiere que esas cosas salgan a luz. Y por eso cuando venimos a Él viene y restaura nuestro mundo. Viene, Él nos levanta de todo el tiempo que hemos perdido. Viene Él, restaura años de desorden y sana toda aquella improductividad que había en nosotros.
Y esta palabra tiene mucho que ver para aquellos que han perdido familia, aquellos que han perdido matrimonio, aquellos que han perdido el respeto de sus hijos, aquellos que han perdido finanzas, aquellos que han perdido el propósito de Dios en su vida. Pero viene Dios a través de Cristo y siembra en nosotros un sentido de propósito para engendrar milagros. Y mire, y el milagro, el primer milagro que vemos cuando conocemos a Cristo es la nueva vida. Dice que somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasadas y son aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el primer milagro en nuestra vida cuando conocemos a Jesucristo. Yo a veces me pregunto y a veces me veo aquí, los veo a ustedes, Dios mío, ¿dónde estoy? Porque hace un tiempo atrás yo nunca me imaginé estar aquí. Yo estaba haciendo cosas totalmente opuestas a las que estoy haciendo hoy. Pero es la gracia de Dios, el favor de Dios, y yo le doy gracias. Y yo cada vez que recuerdo de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me levantó, mi corazón se llena de gratitud. Porque fue la gracia, fue la misericordia de Dios. Y ese es el primer milagro que recibimos. Usted ya ha recibido milagros en su vida. Y Dios quiere seguir haciéndolos en su vida. El primer milagro que usted recibió fue el nuevo nacimiento. Y yo le animo a que usted pueda creer que más milagros pueden ser posibles para usted en su vida. Dios nos ha llamado con propósito y ha engendrado cosas en nosotros. Dentro de usted hay milagros. Dentro de usted hay muchas cosas. Y mire, el plan de Dios es que usted tenga fuerza para que usted pueda concebir ese milagro. Porque hay mujeres que pueden concebir, pero no tienen las fuerzas para concebir. Y al final el plan, aquello que anhelaban tanto, no pueden darlo a luz. Dice que Sara tuvo fuerza para dar a luz. Y hay tanta gente que en medio del proceso pierde las fuerzas, en medio del proceso les invade el desánimo, el desaliento, y lo que pudo haber sido un gran proyecto, lo que pudo hacer grandes metas concretadas en la vida de la gente, se ven perdidas porque los abarcó el desánimo, el desaliento, porque hubo una influencia espiritual que surgió en contra de ellos. En el mundo espiritual se levantaron cosas que le hicieron y que lo dañaron, que los hicieron hacerlos infelices, hacerlos improductivos, traer en su mundo desorden, traer en su mundo esterilidad, todo esto pasa para que no avancemos, para que volvamos a los patrones de antes, para que podamos ser detenidos en las cosas en la vida. Y muchas veces de las cosas que pasan en nuestra vida, o no pasan cosas en nuestra vida, no pasa eso en nuestra vida, porque muchas veces nos reímos de las cosas que pueden pasar en nosotros. Cuando nosotros nos miramos y vemos, y yo de dónde, Sara decía, y cómo yo, si yo estoy anciana, y este también ya está viejito, pero ¿y cómo? ¿Y cómo? Y esa es la pregunta, ¿y cómo Dios lo va a hacer? La cosa es que ¿y cómo yo lo voy a hacer? La pregunta es, ¿cómo Dios lo va a hacer? Bueno, tampoco debería ser la pregunta, la cosa sería ¿cuándo Dios lo puede hacer? Ayer hablábamos que el problema de Dios no es lo que Dios puede hacer, porque Dios lo puede hacer todo. El problema de Dios es que tanto nosotros podamos creer que Dios lo puede hacer. Dios no tiene problemas con sus problemas. Dios no tiene problemas con un cáncer. Dios no tiene problemas con la leucemia. Dios no tiene problemas con los problemas económicos. Dios no tiene problemas con los problemas en la familia. El problema de Dios es que tanto nosotros le podamos creer a Él. Y muchas de las cosas que no alcanzamos es porque no le hemos creído a Dios. Y en medio de todas esas cosas que nosotros preguntamos, ¿y cómo lo voy a hacer? Y todas esas cosas son las que tenemos que desbaratar en nuestra vida, porque todo eso aborta lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Todo eso aborta lo que Dios quiere darnos. Pero es necesario que una mañana como hoy nosotros nos dejemos sorprender por Dios. Que nosotros podamos creer que un milagro es posible, que Dios puede romper la esterilidad, que Dios puede sanar enfermedades, que Dios puede cambiar la amargura en alegría. Y esta mañana el mensaje es eso, para que usted se vaya lleno de fe, para que usted se vaya activado, para que usted opere como Dios quiere que opere. Porque si usted anda por la calle con duda, con temor, incrédulo a lo que Dios quiere hacer en su vida, no van a pasar absolutamente nada. Y Dios quiere que una mañana como hoy usted se llene de las fuerzas de Dios, porque aún en contra de todos los pronósticos, yo le digo, Sara, vas a dar a luz un hijo. Yo le digo, un milagro es posible. Aún en contra de los pronósticos, aunque al dictamen de Dios, aunque la sentencia de Dios sea ridícula, sea absurda, aunque la sentencia de Dios la gente se ría,
Sara tuvo fuerzas. Sara tuvo las fuerzas de Dios. Y es probable que la gente le diga, no, vos estás loco. No, eso no se puede. Aquí en esta casa nadie ha estudiado. Aquí todos somos pobres y así nacimos y así nos vamos a morir. De aquí, de esta aldea, nada bueno ha salido. Y es necesario que podamos creerle a Dios por todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Cuando les han dicho, no hay chance, no hay posibilidad. Todos esos sueños postergados que hemos tenido, proyectos que hemos llevado dentro, que los hemos abortado, que hemos dejado que se mueran. Yo siempre digo que dentro de nosotros hay riquezas, que dentro de nosotros, yo no sé cuántos libros hay aquí. Yo no sé cuántos libros se han dejado de escribir aquí, yo no sé cuántas canciones, yo no sé cuántos poemas, yo no sé cuántos edificios se han dejado de escribir, no sé cuántos negocios no se han podido engendrar a dar a luz aquí en este lugar, pero dentro de nosotros Dios pone esas cosas. Dentro de nosotros Dios pone esas cosas, Dios pone recursos suyos, Dios pone talento, Dios pone capacidad. Dios nos está destinando a un destino de gloria. Y mire, el infierno ha querido quitarnos las fuerzas. El infierno nos ha querido intimidar para que nos callemos lo que Dios quiere hacer. Y es importante confesar, proclamar todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, aunque los otros se ríen, a que parezca absurdo, a que parezca ridículo. Y es importante no callarnos, es importante no intimidarnos, porque hay alguien que quiere que no hablemos, hay alguien que sintamos que no podemos, hay alguien que quiere que nos quedemos postrados y postergados en la vida. Pero esta mañana Dios quiere soltar una palabra sobre usted y sobre mí, que la vida de Dios está dentro de usted y las fuerzas del cielo vendrán para que podamos dar a luz un milagro. Yo no sé si usted lo puede creer, pero yo necesito que usted lo crea y que usted me levante la mano. Un milagro es posible para usted. Sara, un milagro es posible para usted. Sara, un milagro es posible para usted. Y definitivamente las cosas que pasaron en nuestra vida no eran lo mejor, pero lo mejor viene en camino. Lo mejor viene en camino. Hay un proyecto de gloria de Dios para esta casa. Hay un proyecto de gloria de Dios para esta iglesia. Hay un proyecto de gloria de Dios para nuestros miembros. Hay un proyecto de Dios para todos aquellos que le creen a Dios. Y vamos a tener fuerzas para ir a un tiempo nuevo. Para recuperar, mire, para aquellos que tienen problemas, para recuperar el respeto de sus hijos, para levantarse un nuevo tiempo en el matrimonio, para romper con todas las cosas que nos manipulan, para romper con todo aquello que nos quiere abortar y dañar, y quiere desistemar el potencial que Dios ha puesto entre nosotros. Y por eso viene hoy Dios con una palabra que nos inspira, con una palabra que nos anima, con una palabra que nos bendice, para que saquemos todo aquello que llevamos dentro, que Él mismo plantó dentro de nosotros. Es importante cuando venimos a la casa de Dios y Dios como que nos da una palmadita. Hoy cantábamos, es tu amor que me sostiene. Hey, tú tienes el control. Y es importante que usted cada vez, usted pueda reconocer que Dios está en control. Que usted no está solo, que usted tiene un Padre amante que le ama y que no deja de amarlo aún cuando nosotros le fallemos. Sara, en contra de todos los pronósticos, yo te digo que vas a tener las fuerzas para dar a luz, que vas a recibir las fuerzas de Dios. Y aún fuera de tiempo, aún en contra de todos los pronósticos, aún en contra del dictamen médico, aún en contra de las risas de la gente en la calle, vas a concebir. Vas a concebir. Y vienen tiempos de dar a luz, porque Dios ha puesto en nosotros poder suyo. Dios ha puesto en nosotros un Isaac. Dios ha puesto en nosotros el hijo de la promesa. Dios ha puesto en nosotros bendición para bendecir, no solamente nuestra vida, para bendecir a todos los demás. Recuerde, Isaac era un patriarca. Si lo vemos así, dentro de Isaac nació Jacob. Dentro de Jacob salieron los 12 de las 12 tribus de Israel. Hoy hablamos de Leví, hoy hablamos de Judá, pero se necesitó que una Sara creyera por eso. Yo no sé qué hubiera pasado si Sara no le hubiera creído a Dios y hubiera abortado el plan de Dios para nosotros, pero la palabra de Dios tiene sumamente mucho poder en nuestra vida solamente cuando es creída.
Usted podrá estar aquí todos los días en la iglesia, pero si usted no cree en lo que se le predica, esto va a pasar, nada. Pero es necesario que no solamente vengamos a la iglesia, que no solamente leamos la Biblia, sino que le podamos creer. Esta palabra es el Logos, es la palabra escrita. Y hay gente que la tiene abierta en su casa en el Salmo 91, en el Salmo 23, pero eso no hace nada en la vida de la gente. Es necesario creerla, es necesario meternos en esa palabra, es necesario sentirnos desafiados, animados por ella y obrar conforme a eso, porque si no, no pasa nada. Entonces, yo quiero que usted pueda decir hoy, esta mañana, yo tengo fe para creerle a Dios por un milagro esta mañana. Yo tengo fe para creerle a Dios por un milagro esta mañana. Y yo no sé qué usted está esperando de Dios. Yo no sé cuál es el milagro que usted está esperando. Pero usted, si usted tiene fe, usted lo va a lograr, usted lo va a concebir y usted va a recibir la fuerza de Dios para escuchar ese grito. Yo tuve la oportunidad de estar ahí cuando Grace nació. Y yo la escuché llorar. Yo vi cuando la sacaron de la bolsa. Y a eso nos llama a Dios, para que nosotros podamos verlo, para que nosotros podamos tenerlos en los brazos. Juan 16, 21 dice: la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. Las mujeres saben más de esto que yo. Probablemente hubieron motivos de dolor y de angustia, pero cuando venga ese milagro de Dios, va a venir el gozo y va a venir la alegría. Y mire, y ese es el propósito de Dios en nosotros, que nosotros podamos tener gozo y alegría. El propósito de Dios no es que nosotros andemos cabizbajos por la vida. El propósito de Dios es que estemos plenos, que estemos llenos. Ese es el propósito de Dios. Y usted podrá estar pasando un momento de dolor, un momento de angustia, pero usted vea lo que Dios quiere hacer en usted. Dios quiere que usted esté lleno de gozo y alegría. Y hay gente que no se ha dado cuenta que vienen cosas para robarle la fuerza, para que usted no dé a luz. Hay gente que está deseosa por servir a Dios. Hay gente que lo ha hecho bien, pero hay gente que le ha pasado cosas en la vida y se han visto paralizados, se han visto desanimados, se han visto desalentados. Y ha sido como que le han puesto una camisa de fuerza, que ya no puede obrar, ya no puede servir. Y les ha abarcado el desánimo, la incomprensión, el resentimiento. Y hay gente que en su mejor momento para bendecir a otros, una atmósfera espiritual como que los ha abarcado y están bloqueados. Mire lo que dice el Salmo 116. Lo leo para avanzar. Dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y a mí me llama la atención este salmo, porque ¿qué lleva a este hombre decir: ligaduras de muerte me han rodeado? La muerte me tiene rodeada. Sentí una angustia tan grande. Y mire, hay hombres en la Biblia, y por eso vuelvo y repito que muchas veces la Biblia, la palabra de Dios es tan honesta que nos revela las debilidades de grandes siervos de Dios. Por ejemplo, Elías venía de vencer 450 profetas de Baal. Dios le dio una victoria grande. Dice que Elías hasta se burlaba de ellos. Elías hasta se burlaba de ellos. Y al final Dios, cada palabra que salía de la boca de Elías, cada palabra era que se cumplía, porque era un tremendo hombre de Dios. Pero después de esta tremenda victoria viene una mujer y le manda un mensaje y le dice: te voy a matar. Y viene Elías y se llena de temor y se va solo. Y dice que le encuentra la palabra de Dios en un árbol, recostado en un árbol de enebro, frustrado, solo. Y dice: me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, dice Elías. ¿Qué hace que un hombre de Dios, un hombre que Dios respaldaba su palabra, ahora esté en una situación totalmente opuesta?
Jonás, un hombre llamado por Dios, que Dios le había dado una misión, viene y se hace el desentendido. No, yo no voy a ir. No, Dios me manda para acá, yo me voy para otro lado. David, un hombre que pudo vencer a semejante hombre como Goliat, una mujer como Betsabé lo hace caer. Gedeón, un hombre, un muchacho que Dios llama valiente y esforzado, y Dios le dice lo que quiere hacer en su vida, y él comienza, pero ¿y cómo? ¿Y qué con nuestros padres? ¿Y si eres tan buenos? ¿Y por qué me pasa lo que me pasa? El mismo pueblo de Israel, a la frontera de entrar a la tierra prometida, entran, ven, tienen las uvas así de grandotas. Dios cumpliendo la palabra que les había dicho, que era una tierra ancha, que una tierra que fluye leche y miel, y Dios les había que iba a estar con ellos. Dios les había dicho que iba a estar con ellos, y aquellos dicen no, 10 dicen no se puede, no podemos. Y murieron en el desierto, toda una generación murió en el desierto. Juan el Bautista, el hombre que anunciaba, que cuando vio al Señor, era aquel que estaba anunciando al Señor Jesucristo, y cuando lo vio le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero estando preso, manda a sus discípulos y le dice, pregúntenle a Jesús si es él el que iba a venir o no. Pero viene Jesús, le contesta, díganle a Juan que los ciegos están viendo, que los cojos se están levantando, que sanidades, que todas las profecías que se dieron en aquellos tiempos se están cumpliendo. Pero que lleva a nosotros los hombres, que lleva a los hombres de Dios a estar en un día así y otro día en lo más bajo. Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 3:1 y en Gálatas 5:7. Primero leo Gálatas 5:7, dice, vosotros corríais bien. ¿Y quién os obedeció? ¿Quién nos estorbó para obedecer la verdad? Gálatas 3:1 dice siempre el apóstol Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer? Fascinados, como que estaban embrutecidos. Y muchas veces nosotros estamos así, un día queremos servir a Dios, un día queremos emprender, un día queremos hacer cosas, pero otro día no queremos hacer nada. Y Pablo le está escribiendo a esta gente que está como paralizada, que está como infectada, que los sueños se les habían sido robados. Y muchas veces nosotros somos así, tenemos sueños en el corazón, pero pasó algo que nos robó los sueños. Pero la Biblia declara, y vuelvo a Sara, que vas a recibir fuerza para levantarte, y en su tiempo, en contra de todos los pronósticos, vas a dar a luz. Siempre en Gálatas dice, en el 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. No se canse de servir a Dios, no se canse de honrar a sus padres, no se canse de honrar a Dios. Especialmente aún en lo privado, ahí cuando usted está solo, siga honrando a Dios. No se canse de hacer el bien, decía el apóstol Pablo, porque lo más seguro es que cuando usted deja de hacer el bien, está haciendo el mal. No se canse de tener fe, porque si usted suelta la fe, lo más seguro es que tenga duda en su corazón. Si camina en fe, habrá un día donde usted pueda superar todas aquellas cosas que lo tuvieron postergados. Y vienen cosas en nuestra vida para abortar el propósito de Dios. Pero recuerde que usted lleva un propósito aún más grande que el suyo dentro. Usted lleva el propósito de Dios. Dios cree en usted, Dios habla bien de nosotros. Mire que Dios ha dicho que somos parte de su familia, que Dios nos ha llamado hijos, Dios nos ha llamado colaboradores, Dios nos ha llamado nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios dijo, ya no son extranjeros ni advenedizos, ahora son parte de la familia de Dios. Y muchas veces nos sentimos así, pero yo quiero que esta mañana, usted salga totalmente diferente, que usted salga como un campeón, que usted salga como un gigante, que usted salga empoderado, que usted salga con la fuerza de Dios. Que desechemos todo aquello, no, pero es que yo soy vieja y este también es viejo, no voy a poder lograrlo, no se puede, la gente se está burlando de mí. Pero hay una sentencia de parte de Dios, había una declaración de Dios. Darás a luz. Hoy esta mañana yo oro para que todos nosotros podamos recibir la fuerza de Dios, porque dentro de nosotros hay poder de Dios, hay autoridad dentro suyo, dentro de usted ahí está la misma fuerza, la misma potencia de Dios. Iglesia, los mejores días de nosotros nos esperan siempre que nosotros obremos en fe.
No podemos esperar mejores días si estamos caminando en la duda y en el temor. No podemos, vamos a ver, los mejores días vienen para la iglesia, los mejores días vienen para su familia, para mi familia. Y mire, allá afuera la maldad va a crecer, la violencia va a crecer. Lamento decirle esto, pero estas cosas van a pasar. La palabra en Isaías dice en el capítulo 60, tinieblas y oscuridad rodearán la tierra, pero sobre ti resplandecerá Jehová. Isaías 59, 19 dice, el enemigo vendrá como un río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Vienen días malos para allá afuera, para aquellos que no creen, pero para nosotros la cosa es diferente. Recuerde que Dios hace diferencia con sus hijos. Dios hace diferencia en aquellos que tienen la marca de la sangre. Recuerde la Pascua, aquellos que tenían la marca de la sangre en la puerta, pasó sobre ella. Usted tiene la marca de la sangre. Dios hace diferencia en su vida. Las cosas que pasan afuera no son para usted. Allá dicen, hay escasez, que el combustible está subiendo, que viene crisis, que viene tal cosa. La vamos a ver. La vamos a ver de lejos, pero no nos va a pasar a nosotros. Y probablemente nos sacudan, pero no nos van a tocar. Recuerde que la fe va más allá de nuestras limitaciones. Claro, si nosotros nos vemos, uy, ¿para dónde? ¿Cómo? Sara dijo, ¿y cómo si yo estoy vieja? Pero la fe nos hace ver los recursos de Dios que son ilimitados. Y hoy usted puede tomar de los recursos de Dios. Hoy usted puede tomar de los recursos de Dios que son ilimitados, perdón. Hoy el poder de Dios se quiere manifestar como nunca antes sobre la iglesia, sobre su familia, sobre su casa, sobre la paera. Y yo no quisiera estar en los zapatos de todos aquellos que se levantan en contra de lo que Dios quiere hacer. Yo creo que Dios tiene planes buenos. Mire, hay una sentencia de Dios para nosotros, hay una sentencia de Dios para la paera para Cristo. Hay una sentencia de Dios, bendición para su vida. Hay una sentencia de Dios, restauración para su hogar, para todo aquel que le crea a Dios. Tenemos que salir empoderados esta mañana sabiendo que si le creemos a Dios, el único requisito para que Dios pueda hacer cualquier cosa en nuestra vida es creerle. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por eso hoy le hablaba antes de hablar de Sara, de la naturaleza de Dios. Él no miente, Él no falla. Y es necesario que una mañana como hoy nosotros podamos deshacernos de la incredulidad, deshacernos de la duda, deshacernos del temor, deshacernos en contra de todo aquello que quiera dañar el propósito de Dios, que quiera abortar todo lo que Dios quiera hacer en su vida. Y yo quiero que me lo entienda así. Es necesario que nosotros podamos pegarle una patada a la incomprensión, que le podamos pegar una patada al desánimo, a las preguntas sin respuestas. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque todo eso no va a hacer que las cosas de Dios pasen en mi vida. El desánimo. Es necesario que le creamos a Dios. Sara, siendo él, recibió la fuerza de Dios y concibió. Yo oro para que las fuerzas de Dios vengan sobre nosotros este día y que podamos concebir.